Amados hermanos, sean bienvenidos todos. Buenos días para todos y el Señor les bendiga. Amén. Quiero saludar de manera especial a mis hermanos que están aquí reunidos físicamente, también a mis hermanos que están reunidos por medio de Meet y a nuestros hermanos que nos ven y nos verán más adelante a través de las redes sociales. Saludarlos también de manera especial y deseando que el Señor les bendiga y que estos mensajes sean de bendición para sus vidas, como lo es para nosotros, como lo es para mí también, ¿no? Cada vez que preparo un mensaje. El apóstol Pablo nos enseña en una de sus epístolas que cada primer día de la semana pongamos algo aparte según como hayamos sido prosperados. No es una imposición, no es una obligación, es algo que Dios nos lo deja a nuestro parecer, según como dispongamos en nuestro corazón. Y dice, según como hayamos sido prosperados. No nos exige una cierta cantidad, ¿no? Un 10 o un 20%, sino según como hayamos sido prosperados. Y eso es algo que hacemos en obediencia a su palabra también. Así que vamos a orar por la ofrenda. Hermano Leonardo, por favor. Padre del cielo, bendito Dios, te rogamos por favor que bendigas las ofrendas que los de tu iglesia, que son para tu obra, Señor, para las necesidades de tu iglesia. Bendícelas por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y también bendice a los que dan y no pueden dar también, con Dios, provéenos a los que hacen falta un trabajo digno, Señor, todopoderoso. Nos rogamos, mi buen Dios, poniendo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios por ese privilegio, ¿no?, que nos da de poder ofrendar, ¿no?, de poder colaborar con la obra del Señor, como bien oraba nuestro hermano Leonardo, ¿no? Ya le hemos alabado, ya le hemos hecho nuestras peticiones por medio de la oración, y ahora vamos a escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Recordemos que lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió, ¿no?, para nuestro beneficio, y realmente es un gozo, es una alegría, es una gran bendición el poder estar aquí reunidos esta mañana como iglesia. Y también lo es el hecho de poder escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Recordemos que como creyentes, como cristianos, como personas de fe, nuestra creencia, nuestra fe está basada en la palabra de Dios. El fundamento es la palabra, ¿no? Nuestra fe no está basada en palabras de hombres ni en lo que dice la carta astral, ni nada de eso, sino en la palabra de Dios. Amén. Amén. Y es esa misma palabra que vamos a escuchar el día de hoy, hermanos. Así que quiero pedirles el favor que nos ubiquemos en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 18. Ubiquémonos por favor en Mateo capítulo 18. Y vamos a leer del verso 1 al 5. Si alguien quiere leerlo, mi esposita por acá quiere leerlo, entonces por favor pongámonos de pie
para dar honra a la palabra del Señor. Mateo capítulo 18 del verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Padre misericordioso, te alabamos y te adoramos en esta mañana. Y te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí reunidos como iglesia, como hermanos. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerdas el día de hoy, Señor, y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, tu palabra haya cabida en nuestro corazón y que sea abriendo nuestro entendimiento y permitiéndonos y ayudándonos a comprender tu voluntad, Señor. Asimismo, quiero pedirte, Señor, que me hagas un instrumento útil en esta mañana para la exposición de tu palabra, Señor. Que me ayudes a exponerla con humildad, con sencillez y que todos podamos comprenderla, Señor. Asimismo también, Señor, al igual, te ruego que te lleve la gloria y la honra, Señor, porque es tu palabra la que predicamos y es tu palabra la que tiene poder, Señor, para cambiar, para restaurar, para hacernos personas nuevas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Ya podemos sentarnos, hermanos. Ya podemos sentarnos, pongámonos cómodos y vamos a disfrutar del mensaje de la palabra del Señor, hermanos. Porque realmente cuando pasamos tiempo con Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, es motivo de gozo, ¿no? Para mí lo es, creo que para ustedes también, ¿no? Amén. Espero que así lo sea. El título de este mensaje, hermanos, es Soy mayor. Repito, soy mayor. El significado que nos da el diccionario acerca de la palabra mayor, no me estoy refiriendo a mayor del ejército ni mayor de la policía, ¿no? Porque también existe esa palabra, ¿no? En este caso, el adjetivo, pues, es alguien que es importante o alguien principal, que tiene superioridad o que tiene superior dignidad y que es autoridad entre las personas o entre algunas personas de un mismo grupo. Es alguien superior o jefe de una comunidad o de un cuerpo. Ese es el significado que nos da el diccionario acerca de esa palabra mayor. Ahora, en el ámbito religioso, hermanos, es común ver cómo quienes dirigen o están al frente de una congregación o quienes tienen un cargo de autoridad se pavonean, se enorgullecen, se ufanan, se enseñorean de la grey de Dios, es decir, del pueblo de Dios, ¿no? Incluso menosprecian a quienes creen que son sus subalternos y creen ser superiores o mayores que ellos y hasta los miran por encima del hombro con menosprecio, ¿no? Con altivez, menospreciándolos. Creen ser o los superungidos. Se hacen llamar el apóstol, el profeta, la profeta. Incluso hay quienes se hacen llamar apóstol
de apóstoles. Ya no les basta con hacerse llamar o autollamarse en apóstoles, sino que ya existe apóstol de apóstoles, queriendo ser superiores a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O hay quienes se hacen llamar también el Santo Padre o el representante de Dios en la tierra, como se ha hecho llamar por siglos en la Iglesia Católica el Papa. Además de creerse superiores y enseñorearse de la grey del pueblo de Dios, además de eso, demandan ser tratados de una manera especial, de una manera preferencial, ¿cierto? Preferencialmente. Ser reverenciados por la gente, se hospedan en los mejores lugares, incluso piden algunas ciertas cosas que se salen de lo normal, ¿no? Se hospedan en los mejores lugares, con la mejor comida, y se transportan en autos de lujo, en aviones, papamóvil, limusinas de lujo, ¿cierto? No sé si hayan escuchado de un pastor, un predicador que ahora no le es suficiente el avión que tiene, sino que tuvo que comprar otro porque no podía hacer un vuelo directo, sino que el avión que tenía le tocaba hacer escala, entonces quería vuelo directo, entonces no le sirvió ese y tuvo que comprar otro. Y así muchas otras cosas que realmente lo dejan a uno asombrado, ¿no? Incluso hay quienes tienen cuadrilla de escoltas, en fin. Ese es el panorama que vemos a diario, hermanos, en el ámbito religioso, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué tiene esto que ver con cada uno de nosotros? ¿Cuál era la actitud de los profetas al respecto? ¿Cómo se comportaron los apóstoles? ¿Cuál es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Contrasta lo que vemos en la actualidad con lo que está revelado en la palabra de Dios, con lo que está revelado en la Escritura. ¿Hay jerarquías en la iglesia? Mateo el apóstol Mateo en el capítulo 20, hay dos capítulos más adelante, nos da un panorama un poco más amplio al respecto. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Del verso 20 en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Aquí se estaba dirigiendo a nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con el que soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos, porque estaban pidiendo algo prácticamente insólito, ¿no? Entonces Jesús llamándolos dijo:
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, y esto me gustaría que lo resaltáramos en nuestras Biblias y que lo tuviéramos muy en cuenta, hermanos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Después de que los discípulos le realizaran dicha pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Jesús, aunque me gustaría explicar un poquito el pasaje que he leído, ¿no? Porque en este pasaje Mateo nos muestra con total y absoluta claridad que no existen jerarquías en la iglesia de Cristo. No existe tal jerarquía, ¿no? Sino que más bien dice que el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo, ¿no? Y nos muestra también que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, es decir, se ufanan, ¿no? Y se enorgullecen y hacen lo que quieren con las personas, los gobiernos, quienes gobiernan los países, ¿no? Pero la palabra del Señor nos enseña algo totalmente diferente, ¿no? Después de que los discípulos le realizan dicha pregunta a nuestro Señor Jesucristo, Jesús llama a un niño, lo pone en medio de ellos para darle respuesta. Y les dice: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Amén. Amén. La pregunta a estas alturas sería: ¿quieres entrar en el reino de los cielos? ¿Queremos entrar en el reino de los cielos? Amén. Amén. Sé como un niño, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estas mismas palabras las manifiesta nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 19, del verso 13 al 15, donde dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos. Era una costumbre judía, ¿no? Imponer las manos sobre las personas para transmitir bendición. Para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron, es decir, querían impedir que se acercaran a Cristo. Pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Amén. Este pasaje, quisiera hacer un paréntesis con este pasaje, hermanos, porque en este pasaje nuestro Señor Jesucristo le abre la puerta de los cielos a los niños. Son muchas las personas, las congregaciones, que le cierran la puerta del reino de los cielos a los niños. Entre ellas, la Iglesia Católica, enseñando que si el niño no es bautizado, entonces no puede ser salvo, lo cual contradice totalmente la Escritura. Incluso hay congregaciones cristianas que hablan de la naturaleza pecaminosa, de que el niño nace en pecado y que hereda el pecado del padre, y que etcétera, una cantidad de cosas que realmente
no concuerdan con lo que dice la palabra del Señor. Leyendo este pasaje, hermanos, podemos ver claramente cómo nuestro Señor Jesucristo dice: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Porque un niño no es responsable delante de Dios. El niño no sabe qué está bien ni qué está mal. Al niño hay que enseñarle. Debemos enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Ya cuando el niño sea consciente de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, pues será responsable delante de Dios. Pero eso solo lo sabe Dios y la persona. Solamente lo sabe Dios, porque no hay una edad determinada para saber o para conocer a qué edad el niño es consciente delante de Dios. Pero lo que sí nos muestra la Escritura es que de ellos es el reino de los cielos, que no son responsables delante de Dios, que hay que enseñarles qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios, porque la palabra del Señor no nos deja mentir, hermanos. Y la palabra de Dios nos da luz en todos los aspectos y en cada una de esas áreas en las que nos han mal enseñado y en la que pues tengamos dudas, ¿no? Ahora, ¿cuál era la actitud de los apóstoles? Una de las actitudes de los apóstoles es que ellos predicaban con denuedo, con valor el mensaje del Evangelio, y eran ejemplo de humildad, de sencillez, y eso lo podemos comprobar en cada uno de sus testimonios de vida, hermanos. A lo largo del ministerio de cada uno de los apóstoles vemos el testimonio de vida que ellos dieron. Y quisiera leer un pasaje que nos dice mucho al respecto del testimonio de los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 4, del verso 9 al 13. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Ese es el testimonio que tenemos de los apóstoles, hermanos. La escoria es esa parte final de la soldadura que no sirve, que se desecha, que no sirve para nada. Así eran considerados los apóstoles, hermanos. Al igual que los apóstoles, tenemos el testimonio de los profetas, de cómo fueron sus vidas, de cómo fue su actitud con respecto a la autoridad delegada que cada uno de ellos recibieron. Y hay un pasaje en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, del verso 36 al 38, donde está escrito: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,
como lo fue el profeta Isaías. Y la historia no nos deja mentir, hermanos. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Amén. Ese es el testimonio de vida frente al ministerio que tenemos de los profetas, hermanos. Muy similar al de los apóstoles, ¿no? Muy similar al de los apóstoles. Ahora, ¿cuál es el testimonio que tenemos de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el testimonio que tenemos de Cristo? En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del verso 24 al 27, está escrito: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Este pasaje nos refuerza el pasaje base, ¿no? Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros. Nuevamente dice, ¿no? Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, no como el que es servido. Porque cuál, y mira lo que dice el verso 27, porque cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve. ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ahí tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hermanos, que no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. Amén. Amén. Ahora, contrasta lo que bien hemos leído, hermanos, revelado en la Escritura, contrasta con lo que vemos en la actualidad. ¿Hay alguna semejanza entre los predicadores de hoy en día que se ufanan, se pavonean, se enorgullecen, se enseñorean de la grey, con el ejemplo que tenemos de los profetas, de los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo? La diferencia, la respuesta es bastante obvia, ¿no? Y la diferencia es abismal, hermanos. Abismal, totalmente abismal. El pasaje de hoy, hermanos, resalta la importancia del servicio, resalta la importancia de la humildad, de la sencillez. En la iglesia de Cristo o en la iglesia primitiva no vemos lo que vemos en la actualidad: grandes edificaciones en las que se invierten miles de millones de dólares. Por poner un ejemplo, en Guatemala, el predicador Cas Luna edificó una iglesia de miles de millones de dólares. Y Guatemala es uno de los países más pobres, donde la gente muere de hambre.
Y eso no pasa solamente allá, en muchos otros países. Edificaciones, 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 porque se concentran únicamente es en el templo, ¿no? Cuando la palabra de Dios dice que somos templos del Espíritu Santo de Dios. No es el templo en sí. ¿Que necesitamos un lugar para reunirnos? Sí. Pero necesitamos algo ostentoso. ¿Cómo se reunían los discípulos en la iglesia primitiva? En las sinagogas, en las casas. Todo eso que vemos hoy en día, hermanos, hace parte de la injusticia. Y la palabra de Dios dice que toda injusticia es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Así que, hermanos, debemos abrir los ojos, estar pendientes, estar alertas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que hay a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que se mueve en nuestro entorno? Repito, el pasaje de hoy resalta la importancia del servicio, de la humildad, de la sencillez, con la cual debemos prestar ese servicio, ¿no? Y este pasaje fue dicho, o fue dirigido, el pasaje que tenemos como texto base, fue dirigido a los apóstoles, a los discípulos. Y es aplicable a cada uno de nosotros, hermanos, porque somos discípulos de Cristo. Un discípulo es aquel que aprende de su maestro. Nosotros estamos aprendiendo de Cristo. Por lo tanto, es para nosotros también esta palabra, hermanos. Amén. Ahora, es que yo no soy llamado a ser pastor. No solamente le podemos servir al Señor en un púlpito. Al Señor le podemos, todos estamos llamados a servir. Pero no necesariamente se hace desde un púlpito. Le podemos servir de muchas maneras. Si servimos a nuestros semejantes, por ejemplo, a Dios servimos, ¿no? Si servimos, no solamente no se le sirve al Señor desde un púlpito. Le podemos servir en el trabajo, ¿no? En la escuela, en la universidad, a todos lados donde vayamos, ¿no? Cualquiera que sea el área en la cual estemos sirviendo a Dios, hermanos, como discípulos, es importante que lo hagamos con integridad, 2, con responsabilidad, 3, con diligencia, con sencillez, con humildad, con sencillez de corazón, hermanos. Y no buscando figurar o ser reconocidos, ¿cierto? Sino hacerlo con la motivación adecuada, por amor y por gratitud a Dios y a todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Así como está escrito en Colosenses capítulo 3 del verso 23 al 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que el Señor nos permite hacer es porque Dios nos lo permite. Todo lo que tenemos y todo lo que damos no es nuestro, es porque Dios nos lo ha dado, hermanos. No tenemos absolutamente nada que no nos haya sido dado de Dios. Por eso dice, hacerlo todo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Amén.
Quisiera terminar de concluir, hermanos, con un pasaje que ya es muy conocido para nosotros. Filipenses capítulo 2. Del verso 1, vamos a leerlo del verso 1 al 8. Este pasaje nos habla de la humillación y de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Nos habla de el ejemplo, nos confirma lo que leíamos en Lucas capítulo 22 del ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Recordemos también, hermanos, que nuestro mayor referente es Cristo, porque Él nos enseñó con el ejemplo, ¿no? Filipenses capítulo 2. Por tanto, del verso 1 en adelante, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Este pasaje nos deja ver claramente la humildad, la sencillez, la entrega y el amor de nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad, hermanos. En ningún pasaje de las Escrituras o durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo vemos a Jesús ufanándose, diciendo: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el ungido. Ni mucho menos los apóstoles o los profetas. Ninguno de los apóstoles se ufanó, se enorgulleció, ni se enseñoreó de la grey. Y tenemos los testimonios en la palabra de Dios, hermanos. El pasaje de hoy nos insta al servicio, a la humildad, a la sencillez de corazón, hermanos. Así que es el mensaje que quería compartirles el día de hoy, hermanos, y yo quisiera pedirles de verdad, de corazón, que lo meditemos, que lo reflexionemos, que lo repasemos y que lo pongamos por obra, porque podemos conocernos la Biblia entera. De hecho, Satanás la conoce de principio a fin. Pero la diferencia entre Satanás y los demonios y un cristiano es que nosotros llevamos la palabra de Dios a la vida práctica, la ponemos por obra. No somos desobedientes, sino que somos obedientes, ¿no? Y ahí está la diferencia. Pidámosle al Señor que en oración, que nos ayude, hermanos. Amén. Amén. Oremos.
Señor Dios y Padre de la gloria, te rogamos y te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que nos ayudes a ser cada día más entendidos, Señor. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor. Ya la conocemos, Señor. Tú nos las has mostrado y nos las recuerdas a diario, Señor. En cada reunión, en cada sermón, cada vez que vamos a tu palabra, Señor, tú estás ahí hablándonos. Ayúdanos para que nuestro oír sea con fe, Señor. Porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender del ejemplo que tenemos, del ejemplo que han dejado nuestros hermanos, los profetas, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, de humildad, de sencillez, de servicio, de entrega, de amor. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque solamente tú la mereces, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Una feliz semana.